Nachito, el niño que murió de miedo a la oscuridad. La leyenda del Panteón de Belén. En Guadalajara, México, existe un antiguo cementerio conocido como el Panteón de Belén. Entre sus numerosas tumbas hay una que, desde hace generaciones, despierta curiosidad, tristeza y también miedo. Es la tumba de un pequeño llamado Ignacio Torres Altamirano, conocido cariñosamente como Nachito. La historia cuenta que Nachito era un niño que tenía un miedo extraordinario a la oscuridad. No se trataba simplemente del miedo que puede sentir cualquier pequeño cuando se apagan las luces. Según la leyenda, el temor era tan intenso que sus padres tenían que mantener su habitación iluminada durante la noche. Velas, quinqués y otras fuentes de luz acompañaban al pequeño mientras dormía. La oscuridad para Nachito representaba algo aterrador, pero una noche ocurrió una tragedia. Según la versión más conocida de la historia, una fuerte tormenta azotó Guadalajara. El viento entró con fuerza en la casa y las luces que protegían al pequeño terminaron apagándose. Nachito quedó completamente a oscuras. La leyenda dice que el niño despertó aterrorizado. El miedo habría sido tan intenso que su pequeño corazón no pudo soportarlo y murió. Sus padres, devastados por la pérdida de su hijo, decidieron sepultarlo en el Panteón de Belén. Pero lo que ocurrió después convirtió la tragedia familiar en una de las leyendas más famosas de Guadalajara. Después del entierro, comenzaron a circular historias extrañas. Según el relato popular, los trabajadores del cementerio encontraban el féretro de Nachito fuera de su tumba. Pensando que alguien estaba profanando el sepulcro, volvieron a enterrarlo. Pero al día siguiente, supuestamente, el ataúd volvía a aparecer sobre la tumba y la historia se habría repetido durante varios días, hasta que la familia tomó una decisión que todavía hoy forma parte de la leyenda. En lugar de mantener el féretro completamente bajo tierra, se construyó un monumento sobre la tumba y se dejó una abertura para que la luz pudiera entrar. De esta manera, según la tradición, Nachito nunca volvería a quedar completamente en la oscuridad. Durante la noche, algunas versiones cuentan que se colocaban velas alrededor de su tumba para iluminarla. Con el paso de los años, la historia de aquel niño se transformó en leyenda, y algo muy particular comenzó a suceder. Los visitantes empezaron a dejar juguetes, dulces y flores sobre la tumba de Nachito. Algunos lo hacen como una forma de recordar al niño. Otros creen que los juguetes pueden ayudar a que su supuesto espíritu no se sienta solo. La tumba se convirtió así en uno de los lugares más conocidos del Panteón de Belén. Pero aquí aparece una pregunta todavía más inquietante. ¿Nachito realmente existió como lo cuenta la leyenda? La respuesta no es tan sencilla. Además, especialistas y responsables del propio Panteón de Belén han explicado que la historia de Nachito posee características propias de una leyenda urbana, es decir, un relato que puede tener referencias reales, pero al que la tradición oral fue incorporando elementos extraordinarios. Por eso, cuando contamos esta historia, debemos diferenciar los hechos de la tradición. La respuesta no es tan sencilla. Una investigación publicada por la Gaceta de la Universidad de Guadalajara señala que existe un debate sobre la identidad de los restos asociados con la tumba. Incluso se ha planteado que podría tratarse de una persona adulta fallecida en la misma fecha que aparece en la lápida, el 24 de mayo de 1882. Sabemos que existe una tumba identificada con el nombre de Ignacio Torres Altamirano y con la fecha de 1882. Sabemos que la historia de Nachito forma parte de la cultura popular de Guadalajara, y sabemos que durante generaciones se ha contado que aquel pequeño tenía un miedo terrible a la oscuridad, pero no existe una prueba histórica definitiva que permita afirmar que murió literalmente de miedo. Lo sobrenatural pertenece a la leyenda, y quizás justamente ahí está lo más interesante, porque Nachito continúa siendo recordado más de un siglo después de la fecha que aparece en su tumba. Mientras otros nombres quedaron olvidados entre las paredes del antiguo cementerio, el pequeño Nachito continúa recibiendo juguetes, dulces y flores. Su historia pasó de generación en generación, una historia sobre un niño que, según la tradición, tuvo miedo de la oscuridad durante toda su corta vida, y que, según la leyenda,
Incluso después de morir necesitó permanecer rodeado de luz. Hoy, cuando alguien visita el Panteón de Belén y se encuentra frente a la pequeña tumba cubierta de juguetes, puede hacerse la misma pregunta que se han hecho miles de personas. ¿Estamos frente a los restos de un niño cuya historia fue olvidada por el tiempo? ¿O frente a una de las leyendas más misteriosas de México? La respuesta quizás permanezca para siempre en la oscuridad. Una oscuridad que, según cuentan, Nachito nunca pudo soportar.